Saludo muy especial a todos y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, obviamente iluminado desde las Sagradas Escrituras. Pregunto usted que me está viendo y escuchando, levanten la mano los que no tienen problemas con otras personas. Nadie, absolutamente nadie, lo hemos dicho, esta vida es bella pero no es fácil y nadie está exento de problemas. Hoy vamos a ver 7 tips que nos van a ayudar a iluminar, a instruir sobre cómo resolver los problemas que tengo con otra persona. Porque ustedes ven que casi siempre, por ejemplo, en nuestro país, la solución es la violencia, la intolerancia, más de 33 muertos por intolerancia, el no aceptar absolutamente nada del otro, el creer que yo siempre tengo la razón. Entonces no acudimos a soluciones como las que hoy nos va a plantear el Señor desde la Escritura, sino que apelamos a diferentes soluciones que casi siempre agrandan el problema o simplemente mato al otro, le quito la vida al otro, no solo literal, sino que lo borro de mi lista de hermanos, ya no tengo que ver absolutamente nada con él. Y hoy vamos a ver cómo, antes de empezar con esos 7 tips, los problemas con otros son una oportunidad. Cuando tengo un problema con otro es una gran oportunidad de ver cuánto he crecido espiritualmente, cuánto he madurado, cuánto estoy dejando que sea el Espíritu Santo el que conduzca mi vida, cuánto he dejado que Jesús se forme en mí, cuánto he dejado que yo crezca, que Jesús crezca, perdón, y que yo disminuya en tantos aspectos de mi vida. Eso son pruebas que nos pone la vida, los problemas, no Dios. Llegan porque así es la vida, como llega la muerte, como llega una quiebra económica, como llega una pérdida afectiva, como llegan tantas realidades en la vida. ¿Por qué? Porque sí, porque así es la vida. Entonces son esa oportunidad de saber qué tanto que he crecido espiritualmente. Miren, los únicos que no tienen problemas son los que están en el cementerio. Claro, vaya usted a Campos de Paz en nuestro país, aquí en Antioquia, en Medellín, Jardín en Montesacro. Ya murieron, ya no tienen problemas. O como me decía alguna vez un amigo mío, me voy a vivir solo porque es que ya no me aguanto tantos problemas. Y después se devolvió de donde estaba, ya no me aguanto a mí mismo. Me miro al espejo y empiezo a pelear conmigo mismo. Por eso una de las cosas importantes a revisar antes de ver esos tips es que tanto yo he asumido las realidades que llevo en mi interior, las situaciones que han acontecido y que han sucedido en mi vida, incluso a veces antes de nacer. Ese rechazo paterno o materno, ese yo no quería que naciera hombre, varón o mujer, esa disputa con los hermanos, ese siempre he sido el último en mi hogar, ese nunca me han querido, ese siempre me han rechazado. Tengo que asumirlo porque si no, cuando lleguen los problemas, probablemente voy a proyectar hacia los demás todas esas situaciones en mi interior que yo no he resuelto, que aún no he mirado, que aún no he contemplado. Entonces empiezan a aparecer todas esas soluciones a los problemas que normalmente son uno lo que ve. ¿Cuáles? Esas falsas salidas. Una, el silencio. No me quedo callado, es que mejor me quedo callado porque si hablo, ténganse cuidado. Entonces guardo un silencio que se vuelve en un desastre para mi vida, para mi familia y para los seres cercanos. Otro tipo de salidas que usamos frecuentemente, la indiferencia. No, eso a mí no me duele, eso a mí no me afectó, eso a mí no me molesta. Y en el fondo cargamos una espina interior que nos va destruyendo y nos va robando la felicidad y la alegría. Otra salida falsa que usamos con frecuencia, dejar acumular. Y siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy práctico. Cuando en el pollo, en el mesón de la cocina donde lavamos los platos, dejamos ir alimento poquitico diciendo eso no vale la pena y dejamos ir, poco a poco se va taponando el drenaje del grifo y revienta y sale todo para arriba. Así pasa cuando no afrontamos los problemas. Es que recuerden que lo hemos visto muchas veces. Lo que no se asume y se redime no desaparece, sino que se hace más fuerte. ¿Cómo fue? Lo que no se asume ni se redime no desaparece, sino que se hace más fuerte. O en un adagio aquí en nuestro país,
hay que coger el toro por los cuernos, hay que afrontar el problema, porque es que si no, ¿qué? Se crece y termina destruyendo la familia, termina destruyéndonos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Entonces no es dejar acumular, tampoco es la cantaleta a toda hora. No, ¿a quién le gusta que le estén echando cantaleta a toda hora? Absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. Entonces es afrontar esos problemas y ver cómo podemos ir saliendo de ellos, cómo podemos ir solucionándolos, porque es que nada más gratificante que solucionar un problema, pero adecuadamente, no con estas falsas salidas. Entonces vamos a ver esos 7 tips desde títulos muy prácticos. Y el primer título, el primer tips es, ojo, freno de emergencia. ¿Y qué Chucho? ¿Y qué tiene que ver? ¿Estás hablando de carros? No, no, estoy hablando de cómo resolver el problema con otra persona. Freno de emergencia. Cuando usted en el carro está perdiendo el control o se quedó sin frenos, mete el freno de emergencia y el carro se detiene inmediatamente. ¿Qué quiere decir freno de emergencia? En palabras de la Sagrada Escritura en el libro del Eclesiástico capítulo 2, quiere decir, no te aceleres a la hora de la adversidad, léase a la hora de tener un problema con otro. Mantente firme y ten calma, y ten calma. O dirá la Escritura, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de recoger, tiempo de dialogar, tiempo de... Cada cosa tiene su tiempo y de las carreras no queda sino el cansancio. Pongo este ejemplo muy práctico. ¿Cómo se destruye más un carro en un choque? Cuando va a una velocidad de 150 o 200 kilómetros por hora o cuando va a 60 por hora. La respuesta es muy obvia, a 150. ¿Qué tiene que ver? Que cuando tenemos un problema, si nos aceleramos, primero, freno de emergencia, no te aceleres, empezamos a decir cosas que causan heridas profundas en el corazón de la otra persona y a veces en el nuestro propio y que son más difíciles de sanar que si logramos poner el freno de emergencia, tener dominio propio y no lanzar balazos, tiros de armas, de municiones a diestra y siniestra que pueden lastimar a nuestros seres queridos. Es decir, poner el freno de emergencia es pensar antes de hablar, porque el ser humano es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Y en palabras de San Bartolomeo, bienaventurado el que ora antes de pensar. Que solo lleváramos a la práctica este primer tips, que tuviéramos ese dominio propio, que lográramos controlarnos. Claro, estarás diciendo, es que es difícil después de que a uno lo hieren, sí. Por eso uno de los dones del Espíritu es el dominio propio, que nos permite meter el freno de emergencia en esas situaciones cuando la otra persona está lanzando dardos, cuando está hiriendo, cuando está despotricando a diestra y siniestra. Por eso, como decía el Papa Francisco, este freno de emergencia quiere decir, no digas lo primero que se te venga a la cabeza, eso es lo último que tienes que hacer. No hagas lo primero que se te viene a la cabeza, porque eso es lo último que debes hacer. Porque, repito, no es lo mismo un choque a 150 por hora que a 40. Esos rayoncitos de los carros salen, decimos en nuestro país, con copao. Es una herida más fácil de sanar, es un diálogo más fácil de realizar, es un perdón más fácil de vivirlo, que si no nos dominamos, que si nos aceleramos, que si no nos controlamos. Es lo mismo a nivel físico de las heridas. Como médico les digo, no es lo mismo una herida superficial que una herida profunda que comprometa órganos. Y cuando nos aceleramos, las heridas profundas comprometen por no controlarnos y tener dominio propio un órgano del cuerpo que es fundamental y es el corazón.
Y una cirugía de corazón es complicada, claro, porque esas heridas se enquistan en lo profundo del corazón y vaya sánelas después, y vaya sánelas después. Es supremamente complicado. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Freno de emergencia. No te aceleres a la hora de la adversidad. Ten dominio propio. Piensa antes de hablar. No hagas lo primero que se te venga a la cabeza, porque generalmente se crean heridas tan profundas que terminan dividiendo familias, hermanos, esposos, hijos, compadres y muchas cosas que no tengo necesidad de recordarte. Segundo, usa zapatos de tacón alto. Ahí sí me dejaste sin que pensar, usa zapatos de tacón alto. ¿Por qué? Porque es que caminar con zapatos de tacón alto es muy difícil. Dirán las mujeres, yo ya los domino, pero ¿saben a qué hace referencia este segundo ítem? A la alteridad. ¿Por qué digo zapatos de tacón alto? Porque una vez haciendo un reel en Instagram, y le recuerdo mi Instagram Chucho Franco 1, me puse unos zapatos que Cata tenía de tacón alto. Traté de caminar con ellos e inmediatamente me fui al suelo. Inmediatamente caí. Por eso ese segundo usa zapatos de tacón alto se llama alteridad. Ojo, segundo, alteridad. Tratar de ponernos en el lugar del otro para tratar de entender por qué actuó así. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Miren, en las relaciones de pareja, cada rato me toca esa situación. No, es que llega del trabajo poniendo problema con esto, con lo otro. Y le digo yo a ella o a él, ¿le has preguntado qué le pasó en el trabajo? No, es que como siempre es lo mismo, te has puesto en el lugar del otro para tratar de entender por qué actuó así. Claro, cuando uno se pone los zapatos de las mujeres siendo hombres de tacón alto, dice, no, yo no sé cómo camina. Sí, es que hay que tratar de entender al otro, las reacciones que tuvo. Hay que tratar de entender esas heridas que hay en lo profundo de su corazón, esas cosas que arrastra desde la niñez, esas situaciones que aún no ha resuelto, porque por eso juzgar a primera vista es muy fácil. Es que ese genio, ese temperamento, esa infidelidad, esa manera de ser. ¿Qué será lo que hay en lo profundo de ese corazón? Claro, es muy fácil que mirar la pajita en el ojo ajeno y casi nunca vemos que la viga en el nuestro. Entonces empezamos a juzgar y a criticar y el problema que se agranda mucho más. Este paso es importantísimo. Es que cuando uno se pone en el lugar de la adúltera, todos lanzando piedras, ¿cierto? Vamos a condenarla, es que esta es la adúltera del pueblo, ¿con cuántos ha estado? Sí. Y el Señor alzando los ojos miró a todos y dijo, el que esté libre de pecado, que tire qué? La primera piedra. Y todos fueron saliendo, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Claro, en un problema lo más fácil es echarle la culpa al otro, la adúltera, y lanzar piedras, y vea la paja que tiene en el ojo ajeno, y vea lo que hizo, y vea lo que aconteció, y vea tal cosa. No, recordemos lo que nos dice el evangelista San Lucas, con la medida que midas, con esa se te medirá. Segundo punto, ¿qué? Primero, freno de emergencia. Segundo, zapatos de tacón alto. El primero, no te aceleres. El segundo, alteridad, ponerse en el lugar del otro. Y miren y escuchen usted que está viendo. Para ponerme en el lugar del otro, para tener alteridad, empatía, tengo que despojarme. Para tener alteridad es fundamental despojarme. ¿De qué? Del ego, del orgullo, de la soberbia y de la prepotencia. Es decir, en palabras de San Pablo, ojo el que crea estar de pie, no sea que caiga. Creamos al otro superior en todo a nosotros, porque es que si no usamos esta alteridad, entonces siempre nos creemos los buenos. Hay que despojarnos cuando tengamos un problema de ese gran monstruo interno que ¿cuál es? El ego, no se lo tengo que decir, es que yo tengo la razón. Es que yo fue él.
Es que el culpable es Él. Por eso para la alteridad, despojándonos como hizo el Señor, se despojó de su condición divina y vino y se hizo igual a nosotros en todo, menos servidores, menos en el pecado. Tenemos que ponernos por un instante el corazón de Dios para tratar de entender con la mirada de Dios teniendo su corazón porque el otro actuó así. Y estamos dando un gran avance en la solución de ese problema. Vamos resumiendo porque la repetición es la madre de todos los vicios. No, mentira, la repetición fija el conocimiento. Tercero, no juegues teléfono roto. Freno de emergencia, zapatos de tacón alto y teléfono roto. ¿Y qué es teléfono roto? Le explico a los que nunca jugaron o a los de otro país que no entienden. Era un jueguito que se hacía entre varias personas, 10 o 12. La primera le decía a la segunda un secreto o una palabra. Esta se la pasaba a la otra y siempre se comprobaba que la última decía una cosa totalmente distinta y agrandada de lo que dijo la primera persona. Entonces, tercero, no agrandes el problema, no busques culpables, sino soluciones y no le cuentes a todo mundo, porque además generalmente cuentas tu propia versión y en todo problema siempre hay dos versiones y casi siempre ninguna de las dos es. En todo problema casi siempre hay dos versiones y ninguna de las dos es. Mires, y les comparto un testimonio. Estábamos paseando con unos amigos y resultó un problema por una bobada. Los muchachos adolescentes molestan de noche en la cama, se acuestan tarde y a uno le escondieron una sábana. Y esa sábana terminó agrandando el problema de tal magnitud que esta pareja con sus hijos se fue disgustada peleando de la finca donde estábamos. Agrandaron el problema, no buscaron fue culpables y no soluciones. Obviamente había más cosas que se estaban acumulando, que venían de atrás. Por eso es tan importante asumir el problema, coger el toro por los cuernos, como decimos en nuestro país, y afrontar los problemas, especialmente en la relación de pareja desde que surgen. Porque si no, se acumulan y se acumulan, y él ve, pero aquellos que vivían también y se separaron, no, dejaron acumular. Y por eso el teléfono roto es, no le cuentes a todo mundo. El problema lo solucionas con la persona que es. Porque si le cuentas a todo mundo, nunca más los demás volverán a ver esa persona con los ojos con que lo mirabas antes. Por eso el apóstol Santiago dice, Señor, ayúdame a poner un centinela en mi lengua. No juegues teléfono roto, pon un centinela en tu lengua. Controla tu lengua, lo que dices, amarra la lengua. Vuelvo y digo, el hombre es esclavo de lo que habla y dueño de lo que calla. Es el chiste de la mujer que se mordió la lengua y murió, se envenenó. Hablaba tantas cosas y decía tantas cosas que no controlaba lo que decía y salía era solo veneno del corazón. Miren, dice un predicador, el don de lenguas no es hablar en lenguas, sino aprender con la ayuda del Espíritu Santo a controlar la lengua que tengo. No es hablar en lenguas, es controlar la que tengo. Y si agrando el problema de una cosa pequeña, ¿termina en qué? Lo que les conté. Se fueron todos de la finca, el uno llorando, el otro que me voy con la mamá, el otro que me voy con el papá. Y ahí terminó todo por las murmuraciones, por no afrontar el problema y sobre todo por el primer punto, no te aceleres, le decía a este amigo, ve, espérate, no te vas todavía, déjame que me voy ya. No te aceleres, ten calma y ponte en el lugar del otro. A ver, ¿por qué te quitaron la sábana? ¿Qué pasó? Ven y explícame. Tan sencillo y terminó en una tragedia, digámoslo así. Y en un fin de semana horrible y en miles de cosas. ¿Por qué? Por no hacer estas cosas aparentemente elementales y fáciles. Sí, si hacemos lo que el Señor nos dice, dominio propio que es tan difícil. Primero, freno de emergencia. Segundo, zapatos de tacón alto. Tercero, teléfono roto. El primero, no te aceleres. El segundo, alteridad, ponte en el lugar del otro. Y el tercero, no busques culpables sino soluciones. No agrandes el problema, domina tu lengua y no le cuentes a todo mundo.
No le cuentes a todo mundo. Cuarto, corrección fraterna. Corrección fraterna. Llámalo a solas. La escritura, el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, que habla de los conflictos en comunidad, porque es que eran tantos, dedicó todo un capítulo que todos lo tenemos. Recuerden los discípulos peleando por los primeros lugares, el otro por el dinero, ¿qué me va a tocar a mí? ¿Dónde me siento, a tu derecha o a tu izquierda? Y todos tenemos conflictos y peleas. Entonces el evangelista, consciente de eso, le dedicó un capítulo entero a la solución de los conflictos. Y decía, este cuarto punto de la corrección es: llama a la persona a solas, es decir, toma la iniciativa, porque si no, vimos en las generalidades, tomamos esas falsas salidas, no pasa nada, todo me resbala, la violencia, el silencio, la indiferencia, dejamos acumular y proyectamos en los demás lo que nosotros tenemos. No, tomemos la iniciativa sin acelerarnos, poniéndonos en el lugar del otro y sin agrandar el problema. Llamémoslo a solas, no delante de todo mundo. Miren, les repito el testimonio que conté alguna vez de una pareja que le di la asesoría, y que él cometió una infidelidad y la reconoció, y la esposa le dijo: tenemos que hablar, y él dijo: claro, hay que hablar y te voy a explicar. Y lo llamó, y cuando abrió la puerta de la casa estaba la suegra, el suegro, la abuelita, el abuelito, los primos, los tíos, y todos con la mirada lo condenaban. Tal cual, me dijo él, me sentí como la adúltera, todos lanzando piedras. Cerró la puerta y se fue. Hasta el sol de hoy. Llámalo a solas, porque el objetivo de este llamarlo a solas es ganar a tu hermano nuevamente en tu corazón, es reconstruir, es reconciliar, es restaurar, es volver a tratar de que las cosas sean como antes, aun cuando a veces se puede y a veces no, pero al menos tenemos que hacer el esfuerzo. Y ese llamarlo a solas implica un acto de amor verdadero. Vuelvo y les repito lo que les he dicho en tantas veces acerca de esa película tan hermosa de Disney que se llama Frozen. Se la recomiendo, y me quedé con esta frase para las prédicas y la repito con frecuencia, porque lo estamos llamando a solas para no ganar. No ganar, ve, gané, me llevé el punto, sí, se perdió tu hogar, tu familia y tus hijos, no, sino para ganar al hermano en mi corazón, para reconstruir. Y eso solo es posible con un acto de amor verdadero. Por eso en la alteridad les hablé de despojarse. Dejar a un lado es que fue él, es que es él, y el del otro punto de buscar culpables, porque es que si busco culpables y eso, cuando lo llamo a solas me convierto no en alguien que quiere ganar al hermano para el corazón, sino es un juez. ¿Y qué hace el juez? Condena, señala y martilla, 30 años de cárcel, incomunicado y a solas. Se perdió todo. No, si tu hermano, si tienes, pongámonos en el contexto de la charla. En el Evangelio dice, el evangelista dice: si tu hermano llega a pecar, llámalo a solas, y si te escucha, habrás ganado a tu hermano. En el contexto, si tienes un problema con otra persona, llámalo a solas y ten un acto de amor verdadero con él. Les decía de Frozen, decía en la película, el único acto capaz de descongelar un corazón de piedra es un acto de amor verdadero. Y cuando hay un problema con otra persona, casi siempre los dos corazones se endurecen. No quiero escuchar. Y si te escucha, y para que nos escuche, ¿hay qué? Pon un centinela en mi boca. Dejémoslo expresarse, dejémoslo hablar, dejémoslo que saque todo lo que hay adentro, y yo guardo silencio, porque el objetivo final es ganar a ese hermano nuevamente en el corazón. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Miren, y aquí está muy claro en este llamarlo a solas, el diálogo. Conversar con el otro, dialogar. Pero entonces en este punto de llamarlo a solas y en el diálogo hay que ser muy asertivos. Estamos en el cuarto punto, asertividad, que es lo que nos falta tantas veces, porque mire, es necesario a veces perder varias batallas, pero lo importante es ganar la guerra.
ganar al hermano nuevamente para la comunidad, reconstruir nuestra familia, reconstruir nuestra relación con nuestros hijos, reconstruir nuestra relación con las personas con que trabajamos. Todo eso es lo que estamos buscando. Entonces, ser asertivo y llamar a esta persona a solas no es para empezar a hablar de miles de cosas. Asertividad es hablar con el que es, de lo que es, cómo es y dónde es. Imagínense ustedes en la final de un mundial y la esposa o el esposo, vení que necesitamos hablar. No, dónde es, en el momento que es. Y para eso es necesario pedir mucho Espíritu Santo, para que en ese diálogo, tanto él como yo, y especialmente el que estoy tomando la iniciativa, el otro me escuche hablar ¿qué? Las maravillas de Dios. Y tener claro el de lo que es muy importante, porque a veces creemos que el otro es clarividente. Venga, hablemos de qué usted sabe. ¿Para qué le voy a decir si siempre es lo mismo? Porque no explicamos en palabras claras. Si no es posible hablarlo, escribamos. Pero pidamos siempre que sea el Espíritu Santo, porque miren qué lindo, como dice ese texto de Pentecostés. Había gente de toda la región y sin embargo que hablaban distintos idiomas y de todos les escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y cuando hablamos ganando a solas con el otro las maravillas de Dios, se transforma ese hogar, esa relación, ese problema de una torre de Babel, donde cada uno es por su lado, en un Pentecostés. Las maravillas de Dios. No fumigarlo, tampoco fumigarlo. Si lo llamo a solas, no es para fumigarlo. Cuando fumigan aquí en la casa, me dice el Señor, eso mata todo tipo de plagas. No, hagamos lo que alguna vez les dije que hace la tribu Babemba. Lo ponen en la mitad cuando ha cometido un error y le empiezan a decir todo lo positivo. Eso es hablar las maravillas de Dios. Como les he relatado tantas veces en los cumpleaños de mi esposa y su familia, con mi esposa y su familia, empezamos a decirle a todos palabras bonitas, no a fumigarlo, ves que sí estás cumpliendo años, pero es que mira, bonitas, no, lo bonito, y él se siente acogido, se siente y con seguridad ese acto de amor verdadero ablanda el corazón, y un corazón blando no sale odio y rencor. El amor expulsa el odio, el rencor y todas esas realidades que no permiten solucionar adecuadamente los problemas. Resumen hasta aquí. Primero, freno de emergencia. Igual, no te aceleres a la hora de la adversidad. Ten calma y mantente firme en el Señor. Segundo, usa zapatos de tacón alto. Igual, alteridad. Ponte en el lugar del otro para tratar de comprender por qué actúa así. Tercero, no busques culpables, busca soluciones, amarra la lengua, sería ese punto. No agrandes el problema. Cuarto, llama a la persona a solas, corrección fraterna, un acto de amor verdadero. Quinto, cáscara de papaya. No, ahí sí quedamos de una pieza, Chucho. Cáscara de papaya, no sé si de donde me ves, porque me alegra saber que hay gente en México, hay otra gente por allá en Escocia, hay otro en otros países donde escuchan la cáscara de papaya, la usamos en nuestro país para ablandar la carne. ¿Y qué tiene que ver? Todo. ¿Cuál es el ablandacarnes? ¿Cuál es la cáscara de papaya más efectiva? La oración. Quinto, la oración. Es que con el corazón endurecido es imposible solucionar problemas. Y es imposible que salga una luz que nos muestre una salida en medio de esa dificultad. Dice la Escritura, hay demonios, divisiones. Demonio es diabolé, lo que divide. Ya hemos hablado de demonios, Satanás, de todas esas realidades. Busquen la charla ahí en el canal. Cuando hay un problema siempre hay divisiones. Y dice la Escritura, hay demonios que solo con oración y ayuno. Miren qué interesante, que solo con oración, o sea, hay problemas, hay divisiones, el problema nos rompe, nos divide, que solo con oración y ayuno. ¿Y qué es ayuno? Dominio propio nos manda al primer punto. No te aceleres a la hora de la adversidad, ten calma y mantente firme.
Y en este punto de la oración es muy importante porque hay que pedirle al Señor, y nos lo dice a través del profeta Isaías capítulo 43 versículo 18 y 19. Ya no recuerdes el ayer, no piensen más en las cosas del pasado, que el Señor va a crear un camino nuevo en el desierto. La oración nos permite ablandar ese corazón e ir dejando atrás el pasado, las cosas del ayer, porque es que si llegamos al diálogo, a la oración, con toda esa, a la oración, no, al diálogo, perdón, con todas esas realidades, con ese corazón endurecido, empezamos a lanzar dardos y espinas, y se me olvidaba en la asertividad en el diálogo, ojo al tono, es fundamental. ¿Qué te pasa? Nada. Ah, sí, no, nada. Venga, hablemos. No, mi amor, necesito que dialoguemos. Veo que esto nos está afectando. Un acto de amor verdadero es un tono suave y dulce, como me imagino era el tono de Jesús cuando le habló a la adúltera, cuando le dijo a Zaqueo, baja, que conviene que hoy me quede en tu casa, siempre presente en los pequeños detalles. Entonces, miren, esa oración nos va a dar una luz y una salida también, porque la oración es importante en todo. Sabemos que todo con la oración y nada sin la oración, porque necesitamos en medio del problema encontrar una luz. Y traigo aquí el ejemplo de Pablo y Silas presos a medianoche en una cárcel por predicar y por hablar del Señor y por tener dificultades con los miembros del Sanedrín y por los judíos presos a medianoche. ¿Y qué tiene que ver? Estamos hablando de oración y de encontrar una luz y una salida. Cuando tenemos un problema somos presos. Oiga, yo soy libre, ¿sí? Y ese odio y ese rencor, presos del orgullo, de la soberbia, de la desesperanza, de no tener paz, presos del desasosiego, de esa intranquilidad. Es que cuando uno tiene un problema no duerme tranquilo. ¿Y qué necesitamos? Que vuelva la paz que vuelva la paz a nuestro corazón y encontrar una salida en medio de ese problema. Entonces Pablo y Silas estaban presos a medianoche, o sea, a la hora más crítica, de más dificultad. ¿Y sabe qué se pusieron a hacer? A orar. Levanten la mano, y no los puedo ver porque esto no es en vivo, los que cuando tienen un problema con otra persona se levantan a orar a medianoche. Bájenla. Nadie. Nadie. Y cuando más, a medianoche quiere decir que cuando más intenso sea ese problema con otro, más hay que intensificar la oración. ¿Y cuál oración? Es muy lindo en ese texto. Mire, estaban presos injustamente. Como estás pensando, ah, Chucho, es muy fácil lo que estás hablando, pero es que lo que me hizo, es que lo que me hizo el otro, sí, es que a Pablo y a Silas, el otro, el carcelero, los habían azotado, estaban desnudos, boca abajo en unos cepos, en oscuridad y con un frío terrible. Y aún así se pusieron a orar, a renegar. Señor, acaba con el carcelero. ¿Por qué nos pasa esto? No. La oración fue de cantos, de himnos y alabanzas y acciones de gracias a Dios. Es que uno no pone en práctica lo que le dice la palabra. ¿De qué fue la oración? De cantos, himnos y alabanzas y acciones de gracias y agradecer a Dios en medio de este problema. Vea, diríamos nosotros aquí en nuestro país. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Es que cuando dice la Escritura, cuando el pueblo de Dios alaba al Señor, suceden cosas maravillosas. Y estando Pablo y Silas orando en medio de la noche, de ese problema y esa dificultad tan grande, se produjo un estruendo tan grande que se sacudieron las rejas de la cárcel y se abrieron. Yo creo que ya entendiste, no hay necesidad de explicar, pero te lo explico. En medio de esa oración de acción de gracias, del momento de más dificultad, se abrieron las puertas de la cárcel. Y es que el Señor te va a mostrar una salida para solucionar de la mejor manera ese conflicto y ese problema. Es que abrir la puerta de la cárcel es que ya los que estábamos prisioneros del odio hacia la otra persona y del rencor podemos salir. ¿A qué? A buscar al otro, a tener un acto de amor verdadero, a llamarlo a solas, a tratar de ganarlo nuevamente para el corazón, a tratar de reconstruir. Es decir, que el Señor va a actuar, que el Señor va a actuar, va a hacer algo nuevo. La oración nos va a dar esa luz y nos va a mostrar que sin buscar solución en ese problema nos estamos lastimando y estamos lastimando al otro.
Estamos hiriendo y acabando con todo, que es lo que generalmente pasa. ¿Cuánto tiempo, pregunta, dedicamos a orar cuando tenemos un problema con el otro? Y miren, va primero orar para ablandar el corazón, la cáscara de papaya. Segundo, orar para encontrar una luz. Y tercero, hacer cuando el Señor en las Escrituras nos dice, oren por vuestros enemigos. ¿Saben por qué lo hace? Porque es la medida más eficaz para ablandar el corazón del otro y el mío. ¿Y qué hace el ablandar un corazón? Es sanar. Porque es que con un corazón de piedra fácilmente nos da un infarto. Y en cambio el corazón sano ya es capaz de latir y bombear diálogo, tolerancia, misericordia, ternura y dulzura. Oren por vuestros enemigos, por aquellos que nos has hecho algo. Y uno que dice, Señor, bendice a este desgraciado y acaba con él. Es la realidad. Por eso les digo, ante un problema, ahí están estas pautas que el Señor nos ha dado, les ha dado y me ha dado a mí para solucionar los problemas. La cáscara de papaya, llámese oración, es bendita. Es bendita. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de ver. Luz ablanda el corazón, nos muestra salidas, todo lo que podemos lograr con la oración. Sexto, el perdón. Sin perdón no hay solución de problemas. Sin perdón no hay solución de problemas. Recuerden, el primero en pedir perdón es el más fuerte, el primero en perdonar es el más valiente y el más feliz, el que olvida o recuerda sin dolor. Recuerda sin dolor. Decía un teólogo, perdonar es un milagro más grande que resucitar muertos. Es el gran regalo que que Dios Padre se inventó en Jesucristo. Es el mejor regalo. El sexto punto es el regalo. Es el regalo. Después del quinto, la cáscara de papaya, el sexto, es el regalo. ¿Cuál regalo? El perdón. Y perdonar tantas veces lo hemos visto, es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero soy yo. ¿Y por qué perdonar? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque es que es perdón, don, regalo. Es tener por un instante el corazón y los sentimientos de Dios, lo hemos visto, para mirar al otro diferente y poder perdonarlo, recordar sin dolor, porque es que lo dijimos, si logramos no acelerarnos freno de emergencia, las heridas salen con copao, son más superficiales, pero hay heridas grandes que requieren todo un proceso de perdón. Y ahí en ese capítulo 18, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pedro preguntaba, con la esperanza que le dijeran 42 vecesitas no más, 15, 3, 70 veces 7. Siempre hay que perdonar porque el perdón es la medida del amor. Lo habíamos visto en llamar a la persona a solas un acto de amor verdadero. Que tanto amo, mira que tanto perdonas. Y es fácil, no, es imposible. Sin la ayuda, sin el corazón, sin los sentimientos de Dios y sin pedir la fuerza del Espíritu Santo que venga ahí, nos ayude en ayuda de nuestra debilidad, porque como no nos despojamos del orgullo y de la soberbia, no somos capaces. Recuerden y recordar es volver a pasar por el corazón lo que dice la Escritura. Pongámoslo en contexto de hoy. Si vas a comulgar, yo soy de Eucaristía diaria, de rosario, sí. Si vas a comulgar y recuerdas que un hermano tuyo tiene algo contra ti, o sea que él fue el que tuvo la responsabilidad, aun cuando aclaremos siempre es de dos, no buscar culpables, llamarlo a solas, deja tu ofrenda, devuélvete y vete a buscar a tu hermano. Y vete a buscar a tu hermano. Es importantísimo. Es que nos decimos cristianos, católicos, de misa diaria, por eso empezamos con el primer punto. El problema con otro, oportunidad de ver qué tanto hemos crecido espiritualmente, qué tanto perdonamos, qué tanto somos capaces de perdonar. Vuelvo y repito, la medida del amor es el perdón. Y todo tiene perdón, porque ya el que estaba en la cruz nos lo perdonó todo a nosotros. Nos perdonó absolutamente
todo. Y perdonar al otro es decirle, podemos comenzar de nuevo. Es restaurarlo y devolverlo al lugar que tenía antes. Y si somos capaces de odiar, somos capaces de perdonar. Y en este sexto punto dice la Escritura, quien dice que ama a Dios y no perdona a su hermano es un mentiroso. Y el mentiroso en las Sagradas Escrituras es el Satán, el que tergiversa el proyecto de Dios, el acusador de los hermanos. Sin perdón no hay solución de problemas. Miremos Ucrania, Rusia, Israel, Palestina y ponga los ejemplos que quiera y en nuestra propia casa. Hay que ablandar el corazón. Y séptimo, antes del séptimo repasemos. 1, freno de emergencia. No te aceleres. 2, ponte zapatos de tacón alto, alteridad. 3, teléfono roto. No busques culpable ni agrandes el problema. 4, llama a la persona a solas, corrección fraterno. 5, cáscara de papaya, ablanda el corazón, la oración. 6, regalo, el perdón. Y 7, si no te escucha, dice en ese capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, llama a 2 o 3 de tu comunidad. Y si tampoco te escucha, trátalo como pagano. Dejemos ahí y expliquemos. 7, busca ayuda. Busca un asesor, pero busca un asesor, ojalá que esté en el camino del Señor. Hay una pareja de matrimonio que cada que nos reunimos me dicen, entre comillas, Chucho, este matrimonio te lo debemos a vos. No es a mí, es al Señor que puso en mí palabras de sabiduría para poder tratar de que se reconciliaran y que no se separaran. Porque es que me decían, he hablado con este, con el otro, y me dice, usted es bobo, no se aguante más, váyase, sepárase, cada uno por su lado. Es más, quítele las cosas, déjela en la calle, déjelo en la calle. ¿Quién sale ganando siempre? El abogado. Busca un asesor, pero ojalá que esté en el camino del Señor. No busques una barra de simpatizantes que te apoye, que te diga, sí, es que fue él, es que fue ella, para acusar, para tal cosa. No, busca un asesor y con este cuento vamos finalizando y me entiendes. Había 2 hermanos que tenían una hacienda muy próspera y trabajaban juntos y entre los dos hacían todas las cosas y fueron surgiendo problemas entre ellos y no, pequeños problemas no los afrontaron, dejaron crecer los problemas y un día tuvieron una pelea tremenda. Cada uno cogió para su lado, partieron la hacienda en 2. Uno de los hermanos, que fue el que más cosas hizo, desvió el arroyuelo para que no dieran la finca del otro y tumbó los árboles del lado de él y le echó toda esa madera al otro al lado y se quedaron odiando pero profundamente y cada uno ya vivía su vida aparte y eran nomás ellos dos, ya habían muerto sus padres. Un día tocó en la puerta del que tenía a este lado todos esos troncos tirados ahí y que no tenía agua por el arroyuelo desviado, un carpintero y le dijo, ¿tienes trabajo para mí? Y él dijo, ahora con estas peleaderas, pero no, sabe que sí, tengo un poco de madera, quiero que me construya. Mire, al frente vive uno que dice que es mi hermano, quiero que construya una empalizada de tal modo que yo ni siquiera vea la finca de él, que nos separemos completamente. Carpintero le dijo, listo, miró qué herramientas había, qué madera había, fue al pueblo, trajo otras cosas y mientras tanto el dueño de esta parte de la hacienda del hermano salió. Cuando regresó, el carpintero le dijo, ya terminé. Y le dijo, él, muéstrame qué hiciste. Y cuando miró, fueron a ver al lado del arroyuelo y vio que había construido un puente. El otro hermano que había desviado el arroyuelo, al ver el puente se conmovió, lo atravesó y vino y abrazó a su hermano y le dijo, perdóname, después de todo lo que yo he hecho y tú construyes un puente para que yo pueda atravesar y pasar a este lado, verdaderamente te pido perdón. Ese acto de amor verdadero desarmó el corazón de piedra del otro hermano y reconstruyó nuevamente la relación. Un asesor espiritual es el que crea puentes, no muros que dividen las fronteras, no fronteras invisibles que dividen a los demás, sino que crea puentes para tratar de solucionar, de unir, de restaurar. El carpintero es Jesús. Acudir a Él en la oración es tener la certeza de que va a crear puentes y no barreras. Y en este puntico, un segundo
su punto, digámoslo así, del séptimo de buscar ayuda cuando en la primera comunidad hubo conflictos. Ah, es que los apóstoles tenían conflictos y muchos. ¿Qué vida sin conflictos no existe? Les dije, en campos de paz o en los cementerios. Cuando tuvieron conflictos porque no atendían bien a las viudas, porque unos se dedicaban más a la predicación y a otras cosas, dijeron, vamos a buscar a 7 varones llenos de Espíritu Santo. Y los que son hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Personas llenas de Espíritu Santo, no perfectos. Pero no busques para un problema de pareja al que se ha casado 8 veces. Ese tiene la clave. Ese tiene la clave, pero para saber cómo destruyen todas las relaciones que ha tenido. Buscaron a 7 varones llenos de Espíritu Santo. Aquí están estos puntos. Aquí está esta semilla que el Señor ha sembrado. Usted y yo decidimos qué hacemos con ellos. Cerremos nuestros ojos y hagamos nuevamente un acto de fe en la presencia del Señor que está aquí vivo, presente y resucitado. Señor, hoy nos ponemos no solo nosotros mismos, sino esa persona con la que tenemos este conflicto en tu presencia. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude hoy a no acelerarnos, a ponernos en los zapatos de Él, a amarrar y controlar nuestra lengua, a no señalarlo y convertirnos en juez y no agrandar el problema. Que seamos capaces de despojarnos de nuestro orgullo y soberbia y llamarlo a solas. Que ablandemos nuestro corazón con la oración y que nos des ese don de la piedad y la oración para ser capaces de perdonarlo. Y si aún no podemos tratarlo como pagano, les decía, es decir, seguir insistiendo, orando por él y buscar ayuda. Ojalá alguien lleno de Espíritu Santo para tratar de restaurar la relación. Tú conoces la dificultad que cada uno de nosotros está atravesando en este instante. Te pedimos hoy más que nunca la fuerza de tu Espíritu para que seamos capaces, como vimos, despojándonos de nuestro ego, de tomar la iniciativa, de tener un acto de amor verdadero y lograr reconstruir aquello que para nosotros es imposible, sabiendo que para ti es posible y que tú eres capaz de hacer lo que prometiste que harías. Gracias, Señor, por lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.